CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. A veces sentimos que el mundo está desajustado, como desentonado, que por un lado dice que quiere ir hacia algún lugar por el bien de todos, pero por otro lado hace algo que no va en la misma línea y que no tiene los mismos incentivos. Muchas veces sentimos que esa tensión la termina ganando el mal o los estímulos egoístas, los que no priorizan el colectivo. Hoy queremos mirar esas otras posibilidades donde se junten los incentivos con la voluntad de construir una sociedad que nos convenga a todos, en la que todos estemos acogidos y donde se nos integre y se nos piense como parte también de la solución del nuevo mundo. Queremos hacer una mirada sobre cómo se mueven las grandes inversiones que permiten que se acelere la economía, que se produzca desarrollo y que nos beneficie a todos, pero no de cualquier manera, en aquellos proyectos, desarrollos, empresas que sí están teniendo un impacto positivo. ¿De qué les estoy hablando? Pues vamos a profundizar durante este capítulo de Pares Impares sobre cómo reajustar y resintonizar el mundo. Bienvenidos. En Chile, el 8,8% de la población es migrante. De acuerdo a un estudio realizado por Criteria junto a la corporación 3xI, el 68% de las personas percibe a la migración como un problema. Con el objetivo de generar espacios de encuentro y promover el diálogo en torno a este tema, se realizó el encuentro sobre migración y Camila Somastre fue para traernos los principales hallazgos y sobre todo las posibilidades. Veámoslo en la siguiente nota. El paté haitiano es una empanada, pero tiene rellenos distintos. Muy caribeño, muy de piel. Yo soy de Chile, lo que nos caracteriza, algunos es ser fome, yo creo que somos más sobrios. Y nos caracterizamos por probar un rico ceviche peruano. 4 abuelos que llegaron a Chile desde Palestina. Buscar nuevas oportunidades laborales, escapar de la realidad del país de origen o aprender de otras culturas. Un fenómeno con múltiples rostros e historias. En el caso chileno, esta población ya suma más de 1.600.000 personas. Con el fin de conversar sobre esta realidad, llegamos hasta el Estadio Municipal Juan Antonio Ríos, en la comuna de Independencia, donde el 44% de sus habitantes son extranjeros. Es en este lugar donde se llevó a cabo el encuentro sobre migración organizado por la corporación 3xI. 350 personas a conversar sobre migración, gente migrantes, no migrantes, chilenos, gente que está a favor, gente que está en contra, con una noción de que la migración es algo que llegó para quedarse y por lo tanto nos pareció relevante convocar a tener una conversación con altura de miras sobre lo que está pasando en la migración. En una comuna donde la mitad de la población es migrante, es el tema que está sobre la mesa, que algunos no quieren hablar, que es difícil, que hay tensiones. Entonces la importancia acá de tener a distintos actores del país, de diferentes ámbitos, diferentes miradas, sin duda es un insumo importante para nosotros. Así, durante toda una jornada, extranjeros, chilenos, activistas, empresarios y universitarios se reunieron para reflexionar en torno a las preguntas: ¿qué nos pasa y qué nos pesa frente a esta realidad? Una que impacta en múltiples ámbitos como lo cultural, social, demográfico y económico. Espero que podamos sentarnos y seguir avanzando en conversaciones incómodas, sin importar nuestro color político, nuestra raza, religión, porque estamos para convivir. Todo lo que se conversa suma. El poder entender qué le pasa a los demás y qué nos pasa a nosotros. Si vamos a hablar de migración, no hablemos desde la migración desde la mirada romántica, como que está todo bien, son todos buenas personas, ni de la mirada del demonio, ¿no? Que son todos finalmente malas personas. Acá la migración tiene de todas las aristas. Definamos que tengamos que estar juntos a pesar de que no estemos de acuerdo. O sea, juntos en crear un mejor país. La migración está en Chile, es una realidad. Justamente para romper el hielo y con el fin de dejar atrás esas tensiones y prejuicios, se llevó a cabo la dinámica de la cazuela, donde preguntas comunes nos muestran que más allá de nuestros orígenes, siempre tendremos algo en común. ¿A quién le gusta Chayanne? ¿Quiénes creen que la migración enriquece nuestra cultura y economía?
Miren. ¿Quiénes de los que están acá creen que la migración ha traído nuevas formas de delito a Chile? ¿Quiénes de los que están acá creen que migrar es un derecho humano? ¿Quiénes creen que un encuentro como este puede promover una mejor convivencia? Tal como la música, capaz de conectar y emocionar, 8 voces tomaron la palabra para seguir la conversación con preguntas sobre migración desde sus propias vivencias y realidades. Es la posibilidad de ver más allá, como lo hizo Valentina. Yo fui invitada aquí en vista de una situación familiar que viví hace 5 años cuando un ciudadano colombiano comete el delito de sicariato y mata a mi padre. A partir de ese momento fueron muchas preguntas las que me tuve que hacer y ninguna fue particularmente de la nacionalidad, porque no me hizo un cuestionamiento de la migración per se. Y de ninguna manera quería que el caso de la muerte de mi papá se utilizara como una plataforma para una causa contra los migrantes, contra las personas migrantes. Lo que yo quise contar acá es ir un paso más atrás y hacerse la pregunta de ¿qué tiene que pasar, ¿no?, para que una persona haya elegido, en este caso, el oficio de matar a otros? Tras conocer las historias, los más de 300 participantes se dirigieron a sus mesas. En grupos, moderados por un facilitador, se mostraron las diferencias y tensiones. Todo esto frente a la innegable realidad. La percepción hacia la migración es mayoritariamente negativa en Chile. De acuerdo a Criteria, un 68% de las personas cree que los inmigrantes representan un problema. Cuando uno no conoce, se atemoriza, el otro atemoriza. Y es natural que eso pase. Yo creo que se dio la posibilidad, escuchando a los demás, de poder desprejuiciarnos y de poder abrirnos a entender otras miradas de la migración. Ninguna persona debería sentirse, distinto o sentirse mal por dónde viene. Eso es algo horrible. Si podemos escucharnos, ayudarnos, entendernos, ahí podemos erradicar cualquier desigualdad. Todos han vivido una experiencia fuerte para incorporarse. Segundo, veo, y eso me hace sentir bien, un gran agradecimiento de cómo Chile les abrió las puertas. Cuando tú te reúnes con 8 o 9 personas en la mesa, te das cuenta que no es siempre negro o blanco. Hay matices en todo esto de la inmigración. Hablando con estas personas no siempre es el que puede. Para ti te brindaron otra herramienta, pero para mí, para otra persona, tal vez le tocó más duro. De enriquecimiento. Y Chile se enriquece. Chile no crece la población. Nosotros necesitamos la inmigración. Tenemos la misma cultura, hablamos el mismo idioma. Es decir, es fantástico porque son latinos, ¿entiendes? ¿Y cómo no vamos a entender de que ellos han vivido un drama? Después de 5 horas de conversación y con nuevos vínculos forjados, surgieron conclusiones orientadas a ampliar la mirada. Cómo enfrentar la migración irregular, la necesidad de generar redes de apoyo para los habitantes y la corresponsabilidad entre los distintos actores. Todo ello con un objetivo: avanzar hacia una convivencia más integrada. Empezar a mirarnos a uno, en realidad qué es lo que hacemos nosotros, cómo transmitimos nosotros, por qué hablamos de ciertas maneras, por qué buscamos en otro. Incluso un tema que salió en la conversación que fue, quizás hay un problema de confianza interpersonal nuestra también. La ausencia de un Estado, ¿no?, que no se hace cargo sobre el proceso del tema de migración, la responsabilidad de activar redes con las diferentes partes de la sociedad civil y sobre todo articular la lucha en defensa de los y las ciudadanas en general, ¿no?, porque no estamos hablando de la vulnerabilidad de las personas migrantes, sino de la vulnerabilidad de todo aquel ciudadano que está siendo atacado. Hay aspectos de convivencia que nos hacen chocar, hay aspectos de los recursos o acceso a servicios que a veces son insuficientes para otros, pero también hay muchas noticias y gestiones que no son reales, son mitos, son noticias falsas que han permeado y que obstruyen realmente y dificultan la integración de las personas refugiadas y migrantes. Una jornada donde la herramienta fue el diálogo, para permitir construir vínculos y entender que la migración es una realidad en Chile donde distintas culturas tienen la misión de integrarse para formar una sociedad justa y cohesionada.
El proceso de integración es un proceso lento que necesita tiempo, apoyo y también mucha ayuda y que podemos abrirnos a puertas. Así que no creo que va a ser algo fácil, pero con un manito como de cada uno podemos lograrlo. Si vamos a la pelea, si estamos hostiles en un conflicto, habitualmente eso termina con un daño en la convivencia. Puede crear definitivamente un mal ambiente y por lo tanto afectar la salud mental, la predisposición social y también la motivación de todos a ser parte de algo colectivo. Evitarlos no significa quedarnos callados, sino aprender a dialogar con respeto, con empatía, aprender a escuchar. Por eso salimos a la calle a preguntarles a ustedes cómo se relacionan con los conflictos. Y lo revisamos en la siguiente cápsula de Voces Humanas. Yo creo que algo clave para evitar un conflicto es la comunicación. Previamente al conflicto y una vez ya se desenvuelve un conflicto, ver si es que es posible resolverlo en el mismo momento. Que a veces uno puede estar muy enojada, a veces uno cuenta hasta 10 o me pongo a cantar, a tararear, a quitar mi rabia, a desahogarme cantando, como se dice. La cosa es no llegar a las manos. Toco el tema, digamos, de la convivencia entre los vecinos, que sea buena, que haya mucha comunicación, mucha convivencia. Lo primero es la comunicación, o sea, lo primero yo trato como de escuchar bien qué fue lo que pasó, jamás alterarme ni nada, tratar de ver ambos lados, las opiniones que tiene cada uno y tratar de llegar a un consenso. La convivencia humana está plagada de conflictos todos los días, en todo momento, sino más bien es cómo sobrellevarlos. Y ahí está en el desarrollo de herramientas comunicacionales, por así decirlo, que pueda tener cada persona o grupo de amigos, pero es clave para de alguna forma llevar una sana convivencia y poder tener una especie de entorno o tejido social más fuerte en la medida que hay una mejor convivencia. Lo importante, digamos, de que la comunidad esté siempre unida. Bueno, siempre hay conflictos familiares, vecinales. La importancia es porque a veces hay niños chicos por delante y ellos ven esas cosas y en definitiva, ¿qué pasa? Que se crían con esos traumas los niños. Ahora hay mucha violencia, pero el respeto es ante todo, porque si no hay respeto, las cosas no resultan. Es importante porque nosotros vivimos en comunidad y si no nos logramos llevar bien y aceptar las diferentes opiniones, finalmente vamos a estar discutiendo todo el tiempo y hay que ver las cosas positivas de los conflictos que nos pueden estar pasando. O sea, si yo tengo un problema, veo lo positivo de lo que pasó y trato de resolverlo así. Vamos a ir a una breve pausa en Pares Impares, pero ya volvemos con mucho más. Quédese con nosotros. La experiencia de los seres vivos está compuesta por un factor individual, que es nuestra propia percepción, un factor colectivo, que es nuestra relación con otros, y definitivamente un factor ambiental. ¿Cómo es ese lugar, ese contexto en el que estamos instalados? Es así como cuestiones como vivir en un lugar súper contaminado terminan teniendo un impacto enorme en nuestro nivel de estrés, en nuestros niveles, por lo tanto, de depresión, pero también en la perspectiva de vida que tenemos. Vivimos menos cuando estamos muy estresados por factores ambientales. Es por esto que nos surgió la pregunta, ¿cuál será el rol del medio ambiente en la cohesión social? ¿Será importante para estar unidos vivir, por ejemplo, en un entorno limpio? Veámoslo en la siguiente cápsula animada. Imagina un río que fluye libre, caudaloso, cristalino, nutriendo de vida de todo lo que se encuentra en su camino. Campos, bosques, animales, comunidades enteras. Cuando ese río está sano, las personas que viven cerca crecen en armonía, forjando un vínculo con otros y con la naturaleza. Pero cuando se contamina o se seca, también eso pasa con la vida social y la salud mental. Distintos estudios señalan que un entorno sano y armónico tiene impacto directo en nuestra calidad de vida.
y que lo opuesto puede generar un efecto incluso sobre el envejecimiento. En diversos experimentos de crear microparques en lugares que antes fueron basurales, florece la belleza, la vida y las relaciones. Vivir cerca de áreas verdes como plazas, cerros o bosques nos ayudan a reducir el estrés, el enojo y nos invita a reunirnos con otros. La naturaleza es un puente para el encuentro. Por eso, cuidarla no solo es un acto de responsabilidad ambiental, sino también un camino para fortalecer los lazos sociales y construir comunidades más justas y unidas. Por eso, siembre ese árbol y planta esa semilla, porque en el cuidado de ese ser vivo crecerá la sociedad con que soñamos. Una de las cosas que hemos tenido que resolver en el último tiempo es cómo alineamos la intención de transformar el mundo con los incentivos que el mundo tiene para transformarse. Muchas veces, sobre todo cuando hablamos de muchos de los temas que hablamos aquí en Pares Impares, sobre la cohesión social, el bienestar humano, preocuparse realmente por construir comunidades, etcétera, nos topamos con que pareciera ser un buen deseo poco ejecutable. Porque los incentivos, por ejemplo, lo que nos da de comer, cómo se mueve nuestra economía, por qué se nos premia, están puestos más bien en la competencia que en la colaboración. Sin embargo, existen algunos experimentos sociales que se han ido robusteciendo y convirtiendo en una línea concreta de desarrollo, como los fondos de inversión social, que surgieron como grandes innovaciones hace más o menos 15 años, tal vez más, pero eran casos raros y sin embargo hoy día se han ido fortaleciendo. Una de esas personas, que era una rarita en esa época, hoy día probablemente lo sigue siendo, está hoy día con nosotros para contar esa historia de desarrollo y probablemente de esperanza, cómo hacemos que los capitales se alineen con los propósitos de construir una sociedad diferente. Estamos hoy con María José Montero, cofundadora del Fondo de Inversión Social Ameris Capital. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Paloma. Gracias por la invitación y por el espacio para poder conversar hoy día. Ya, lo primero es que me corrijas cualquier cosa inadecuada que haya dicho al inicio, en el sentido de si efectivamente eran una rareza estos fondos hace 15 años atrás o no, y si efectivamente han ido engordando y encontrando su lugar. Sí, efectivamente era una rareza y probablemente es como como evolucionan las rarezas, que probablemente siempre han existido, pero de repente uno le pone lupa y quiere que esas cosas existan con mayor tamaño. Y sí, son una rareza, pero que va evolucionando en el tiempo. Yo creo que ayuda a ponerlo en contexto de por qué le ponemos esta lupa a este tema de la inversión de impacto. Y esto está en el contexto de la crítica que existe a este capitalismo egoísta, ¿no? Descarnado, a un capitalismo que ha estado muy enfocado en el desempeño, en el retorno financiero, dejando de lado otros temas o generando espacios de mayor desigualdad, de problemas ambientales y sobre todo problemas de confianza. Entonces, la inversión de impacto surge como una respuesta muy concreta desde el sector financiero, o sea, como un instrumento de mercado, una reacción concreta del mercado, de la industria financiera, para aportar en este desarrollo que debiese ser de una forma distinta, ¿no es cierto? Entonces, es una evolución de pasar de este capitalismo como más egoísta, que es el capitalismo como absolutamente necesario, pero no suficiente. Entonces, ¿cómo le ponemos estos anteojos más de propósito? Entonces surge esta idea de un capitalismo de impacto, un capitalismo de propósito, un capitalismo que en el fondo lo que te permite es equilibrar esta búsqueda de rentabilidad con el impacto social y ambiental. De hecho, me acuerdo que alrededor de 2012 se funda esta idea del capitalismo consciente, claro, como el antídoto al otro, ¿no? Pero quisiera entrar un poquito más en detalle para comprender, porque no todo el mundo, primero, tiene inversiones, no todo el mundo sabe lo que es un fondo. Entonces, ayúdanos a comprender cómo opera esto para una persona común y corriente. Mira, los fondos básicamente son entidades que lo que hacen es levantar capitales, levantar platas de terceros y invertirlos en proyectos, en distintos... ¿En qué tipo de proyectos invierte un fondo de inversión social? Entonces, por ejemplo, un fondo de impacto hoy día levanta capitales de privados y lo que hace es invertir en proyectos de vivienda social o de transición energética o de salud
o de educación, no con una lógica de donaciones, sino con una lógica de básicamente invertir. Porque históricamente lo que hemos visto es como, ok, invirtamos con la idea de obtener de vuelta un retorno. Y esto también se construye sobre eso. Es, ok, invirtamos y obtengamos de vuelta un retorno, pero no solo financiero, sino que también preocupémonos qué nos deja en términos sociales, qué nos deja en términos ambientales. Entonces, por lo mismo, yo podría invertir en un proyecto que invierte en viviendas sociales, porque lo que busco no es solo una rentabilidad, sino que aportar positivamente al país. Nos da lo mismo invertir para generar una rentabilidad en una industria que, por ejemplo, daña el medio ambiente o que deforesta la Patagonia y luego donar para que forestemos la Patagonia. Desglosemos un poco Hay una inconsistencia ahí. Desglosemos un poco lo que estás contando, porque hay una inevitable suposición que deben estar haciendo muchos de los que nos están escuchando, que es que la rentabilidad es menor, en términos puramente monetarios. O sea, si yo invierto en otro fondo de otras características, tal vez la rentabilidad monetaria puede ser mayor. ¿Es eso verdad? Mira, no necesariamente. Esto es una mirada personal, pero yo creo que eso en un mundo ideal, ceteris paribus y un mundo perfecto, no debiese ocurrir así, porque tú deberías ser capaz de internalizar las externalidades negativas, ¿no? Pero hay un proceso y hay un espectro de capital en el que tú puedes ir invirtiendo, buscando, equilibrando estos tres ámbitos. No solo la rentabilidad financiera, sino que el impacto social y ambiental. Efectivamente, hay proyectos en los que uno puede tener una rentabilidad 100% de mercado y alto impacto social y alto impacto ambiental. Hay otros en que se pueden ir equilibrando. A lo que voy específicamente es como a mirar como el problema mucho más concretamente, porque también no todas las personas andan todo el rato buscando la máxima total rentabilidad. Tal vez quieren un poco de rentabilidad, tal vez no quieren demasiado. O sea, lo digo porque también existen fondos de mucho riesgo, fondos de poco riesgo, y la rentabilidad que uno adquiere en cada uno de ellos es totalmente distinta. Es totalmente distinta. Y por lo mismo, tal vez hay gente a la que no le importa tener una enorme rentabilidad, entendiendo esto otro como un valor. Pero ahora vamos a la otra renta. Pero ahí déjame decirte una cosa, Paloma, es súper interesante verlo como que uno hace inversiones sujeto al riesgo, ¿no es cierto? Y es distinto una inversión que tiene muchísimo riesgo, el retorno de esa inversión es distinta a una inversión que tiene menos riesgo. El retorno cambia según el riesgo. Bueno, el retorno también debiese cambiar según el impacto que genera, ¿no? Y eso lo tenemos que integrar, y eso es un proceso. Claro, pero es un proceso valórico, que es súper importante, pero es un proceso valórico en el que probablemente, ojalá, la humanidad esté caminando. Quiero mirar las cosas como de manera bien cruda, porque está interesante también la otra conversación, que es cómo muchas veces nuestra única evaluación es: voy a apostar mucho, voy a tener mucho riesgo y por lo tanto voy a ganar mucha plata. Retorno. A mayor riesgo, mayor retorno. Y sin embargo, hay un buen chiste en esta historia, que es que muchas veces la inversión social baja el riesgo final de un desarrollo comercial, ¿no? Por supuesto, en el mediano o en el largo plazo, generalmente hay que pensar como a otra escala. Entonces, es interesante como algo que puede solamente medirse en relación al retorno por cuánto tú inviertes, pueda efectivamente generar a la larga menores riesgos para todos. Sé que son dos tipos de riesgos distintos, pero es muy bonito que finalmente sea el riesgo lo que también ataca a la inversión social. Tal cual, es que yo creo que efectivamente esto no es valórico, esto es estratégico. Lo que el mundo necesita hoy día son decisiones no cortoplacistas, necesitamos decisiones que sean de largo plazo. El mundo hoy día necesita liderazgo, necesita propósito, necesita colaboración para poder tomar esas decisiones que no son solo cortoplacistas, porque implica invertir en el futuro, ¿no? Y por lo mismo, tú hablabas al principio, ¿no?, de la esperanza. Es muy necesario tener la convicción de que esto no es por buenismo, no es por buenismo, no es porque, es que es valórico. Entonces, no, esto es estratégico, esto tiene que ver con poder hacer cambios reales y creer que este liderazgo, esta esperanza tiene que verse traducida en acciones concretas que sean resilientes y que nos permitan efectivamente cambios. Entonces, esto no es las buenas personas que están en estos temas. No, esto es pensar en estrategia, porque aquí hay cambios estructurales. El sistema que tenemos hasta ahora nos ha dado soluciones, pero no son suficientes para seguir avanzando.
Entonces, como sociedad, efectivamente nosotros tenemos que cuestionarnos la forma en que estamos aportando. Entonces, el mundo financiero hoy día tiene una oportunidad de tomar mejores decisiones de inversión. No para el corto plazo, es para el largo plazo. Claro, hoy día tú podrías hacer una pasada, pero ¿están los tiempos para hacer pasadas? O sea, ¿están los tiempos para pensar en el corto plazo? Cuando lo que está en juego son cosas importantes, hay temas complejos, el tema del calentamiento global, el tema de la desigualdad, el tema de las desconfianzas, de las crisis sociales, que no estamos ajenos, las vemos en el día a día. Todos estamos llamados a dar una solución a eso. No es solo el Estado o no es solo lo valórico. El sector privado tiene un rol activo que cumplir en estos temas, el sector público, la sociedad civil. Y este llamado a un capitalismo de impacto, un capitalismo en el que el propósito también está en el centro, claro, pasa por temas como la inversión de impacto. ¿Es la solución a todos los problemas del mundo? Desde luego que no, desde luego que no. Pero es una oportunidad para que el sector financiero empiece a hacer las cosas de una manera distinta, incorporando variables sociales y ambientales a las tomas de decisiones de inversión y administración de activos para mejores decisiones de inversión. Y no mejores en el sentido buenismo, mejores estratégicamente, porque ya no basta con la rentabilidad. Hay que considerar el riesgo no solo financiero, sino que el riesgo social, ambiental de esa toma de decisiones. Y no solo el riesgo social y ambiental de esa toma de decisiones, sino que también uno puede ver las oportunidades. Y aquí hay muchas oportunidades. Y ahí es donde yo creo, Paloma, que es muy importante el tema de la esperanza. El decir, bueno, nosotros somos capaces de ver esto, no solo desde un punto de vista del riesgo que implica mayor o menor retorno. Bueno, tomemos buenas decisiones de inversión, considerando el riesgo, el retorno, el impacto que generan. Has dicho dos veces el tema de la esperanza y me parece interesante saber cómo se siembra la esperanza en el mundo financiero, porque hemos vivido siempre en caricaturas, ¿no? Para todo, tendemos a simplificar mucho las cosas y nos perdemos complejidad. ¿Cómo se siembra la esperanza estratégicamente desde el mundo financiero? Y a propósito de qué historias que tal vez tú misma has conocido de inversión, esa esperanza crece y se multiplica. Es que claro, las caricaturas nunca ayudan, porque uno pensaría como el mundo financiero como greedy, como medio egoísta y que solo quiere ganar plata. Claro, y eso es una caricatura. Detrás de todas las personas hay personas. Y las personas, yo creo en el ser humano, yo creo en las personas y las personas queremos hacer el bien. Lo que pasa es que hemos entendido el mundo financiero como aparte de nuestro día a día, no lo integramos. Hemos entendido el mundo de lo público como fuera de lo privado o la sociedad civil, nos desintegramos. Yo creo que la oportunidad que tenemos hoy día por delante es entender que somos seres humanos integrados. Y que lo que hacemos en la oficina, que lo que hacemos en la casa, que lo que hacemos en vida social es lo mismo. Entonces las personas sí quieren hacer cambios. A las personas no les interesa solamente, bueno, habrán algunos, pero el ser humano, como colectivamente hablando, yo creo que busca avanzar, busca crecer, busca hacer las cosas de manera distinta. No buscamos, hay obviamente que hay fuerzas en contra o miradas en contra de ciertos puntos, y eso lo hace más atractivo aún porque te permite ajustar tus argumentos y entenderlos y plasmarlos de mejor forma. Yo creo en el ser humano, yo creo que las personas efectivamente quieren no solo ganar plata, sino que también generar un mejor país para sus hijos, un mejor mundo para las próximas generaciones y para ellos mismos. ¿Ha crecido esta inversión? Sí, la buena noticia es que ha crecido. La inversión de impacto no son solo los fondos, son los consumidores, los inversionistas, los fondos, el Estado como regulador, en fin, la sociedad civil, el mundo de la filantropía también, el mundo de las fundaciones donantes. Y yo tengo datos hoy día solamente del mundo de los fondos, desde la CAFI, que a mí me toca estar en el directorio de la administradora de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Inversión. Hemos levantado mucha data de esto porque nos ha interesado ir viendo cómo es la evolución del mundo financiero en esto. Tenemos comités de sostenibilidad, en fin, y guías para acompañar este proceso de cómo se invierte, qué es inversión de impacto, qué no es inversión de impacto. Y ahí se ha hecho un trabajo
muy serio, desde el mundo financiero, por el interés de aportar en temas sociales y ambientales, y hemos visto la evolución. En términos de inversión de impacto, solo de inversión de impacto, hoy día llegamos a 440 millones de dólares entre distintos fondos. Son más de 280 proyectos que se han apoyado acá en Chile con esta lógica. Proyectos en vivienda social, energía renovable, en educación, en fin, variados, pero sí ha evolucionado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, la siguiente frontera? Me parece interesante comprender eso porque cada momento tiene su afán y probablemente cuando tú comenzaste en este mundo se trataba primero de vender la idea, ¿no? Hoy día que la idea puede que ya haya pasado por distintas libretas, ya hay muchos bancos que están empezando a plantear esta mirada y te la ofrecen, de hecho. ¿Cuál es el siguiente paso y cuál es la nueva frontera? Mira, yo creo que en estas cosas nunca son dicotómicas. Siempre son procesos como medios espirales. Cuando hay cambios de paradigma, son procesos medios espirales, ¿no? Que uno vuelve sobre lo mismo. Yo creo que esto es súper importante difundirlo. Todavía es un nicho. Estos temas, cuando te hablo de 440 millones de dólares, todavía es un nicho. Es un tema que es muy aislado aún. Necesitamos que sea más la moda, ¿no? Más que la moda, me refiero más esté más disponible, que no sea una moda estacionaria, sino que sea parte de las oportunidades, más tendencia. Y esto, claro, necesitamos escala. Por lo mismo necesitamos más inversionistas que quieran invertir con ¿Qué argumento sentido. los inversionistas llegan? ¿Con cuál se convencen por primera vez? Mira, yo creo que esto no se trata de convencer. Esto yo creo que de verdad que para mí esto es una tendencia que es estructural y que es estratégica. Y yo creo que los inversionistas van a ir llegando a estos temas. El tema es cuándo llegas, cuándo te subes a este tema. Y yo creo que más que convencerlo es lograr que aprendamos juntos cómo tenemos que dar estos nuevos pasos en este proceso que va a ser circular. No es un proceso que ocurra de un día para otro, que todas las inversiones van a incorporar. Implica un proceso. Yo siempre menciono esta lógica de cómo se fue incorporando el riesgo a la toma de decisiones de inversión. Fue un proceso que parte del siglo pasado, estudiándolo en la academia, entendiendo cómo incorporarlo, cómo dividirlo, los comités, en fin, operacionalizarlo. Son etapas, ¿no? Que tienen que ver con difusión, con entender, con comprender, estudiar. Luego, llevarlo a la práctica, incorporarlo, que las personas lo entiendan, que los profesionales lo entiendan. Hay un proceso, ¿no es cierto?, no solo de difusión, sino que también de aprenderlo con H, de hacerlo propio. Y luego hay un tema también regulatorio. Entonces yo creo que de cómo te acompaña el regulador en esto. ¿Es drástico en las decisiones de manera que inhibe el desarrollo o lo acompaña de manera orgánica? Entonces yo lo que creo es que para crecer en estos temas hay que acompañarlo de manera orgánica, de manera que tanto una oferta como una demanda, tanto inversionistas se sumen a este tema como emprendedores. ¿Qué sacas tú con que hayan muchos inversionistas pero no hay proyectos? Entonces tiene que ser un tema como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? Bueno, ambos tienen que ir creciendo, la oferta y la demanda. ¿Y hoy día hay suficiente oferta de emprendedores sociales? Sí, yo creo que en Chile tenemos una gran oportunidad. Hay gran capital humano, hay grandes ideas, hay un ecosistema que lo habilita. Yo diría que a nivel Estado ha habido mucho apoyo al emprendedor social en los últimos años. Yo creo que hay que fortalecer más la oferta en términos también de esos equilibrios. Avanzando hacia lo que tú decías, como todos podemos hacer inversión social en nuestras decisiones de consumo cotidianas, etcétera. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, que yo creo que pocas veces nosotros caemos en la cuenta qué es lo que es tener poder. Tener poder es tener un cargo, es tener ciertas oportunidades en la vida, haber tenido ciertos estudios, pero también es tener plata, tener dinero. Nosotros votamos cada vez que usamos nuestra plata. Hay un voto ciudadano, así como va a la urna y asigna y entregas tu poder a un tercero, ¿no es cierto?, para que te gobierne. Bueno, nosotros también operamos a través del poder del dinero. Nosotros tenemos poder a través del dinero. Y cada vez que compramos, cada vez que ahorramos, cada vez que invertimos, cada vez que apoyamos una empresa, estamos votando. Ahí hay un poder muy profundo, que es ciudadano, y
y que no lo tenemos tan claro. Y que creemos que muchas veces esto de la inversión tiene que ver con terceros. Nosotros cada vez que usamos nuestro dinero, nuestra plata, estamos votando, estamos incidiendo en el entorno. Entonces estamos todos llamados a ponernos estos anteojos de entender que detrás del dinero tenemos poder para cambiar nuestro entorno. Y ahí, claro, no son solo los ciudadanos, son las empresas, desde luego. También es el Estado en su rol catalizador, no solo en un rol regulador, sino que cómo puede incentivar a que estas cosas ocurran. ¿Qué ejemplos has visto tú del Estado incentivando? Incentivando, bueno, hay una serie, hoy día a mí me parece que es bien adecuado todo lo que ha ido ocurriendo respecto a reportar información a través de las memorias, en fin, para que las personas tomen decisiones de inversión, reportar aspectos sociales y ambientales en esas que está tomas. cada vez más integrado en las memorias. Que cada vez está más de las integrado. empresas. Pero eso hay que acompañarlo con un proceso que tenga que ser gradual y proporcional al nivel del tamaño de las empresas. No puede ser una regulación igual para todos, tiene que ser acompañada según el estado de desarrollo de las distintas industrias, tiene que ir siendo un proceso gradual. Entonces, me parece que está súper bien en la línea, pero hay que ir teniendo ojo con la gradualidad de esa instalación de requisitos, de manera que sea no un inhibidor, sino que un fomentador de estas. Bueno, Inglaterra tiene varias experiencias de distintos instrumentos que han ido fomentando bastante el tema de la inversión de impacto. Ahí hay un libro bien interesante de Ronald Cohen, Ronald Cohen, que es como uno de los gurús que ha promovido el tema de la inversión de impacto en el mundo. Su libro se llama The Impact. Y bueno, ahí hay, para los que les interese más el tema, ahí hay bastante información sobre el desarrollo de esta industria y cómo seguir adelante. Te quiero agradecer mucho por esta conversación y por haber estado en Pares Impares. Gracias, Paloma, por esta instancia y porque generes estos espacios de conversación en nuestro país tan necesarios para un mayor liderazgo, con propósito, con convicción de que podemos generar cambios, de que podemos desarrollar un Chile y un mundo más sostenible. Así que gracias a ti por este espacio. Sí, nosotros también estamos muy contentos de poder abrir este espacio. Como ustedes saben, las buenas ideas siempre son colectivas. Y aquí estamos junto a la Corporación 3xI y a tantos otros que hacen posible que tengamos esta especie de plaza pública donde se puedan discutir alternativas para un país que además está en un año muy importante, que es el año electoral. Y este tipo de iniciativas efectivamente le pueden dar otra forma al Chile de los próximos 4, 8, 12 años. La escala a largo plazo, en el centro de la campaña, probablemente nos podría cambiar la cara y podríamos ser el hub latinoamericano de la inversión de impacto, exportando soluciones de este tipo a otros lugares del mundo que también lo necesitan. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero volvemos con mucho más de Pares Impares. El tema de la migración no es solo chileno, lo tenemos súper claro. Está abordando las agendas del mundo y también en un país vecino como Perú existe la comunidad de Trujillo, una de las ciudades que tiene mayor presencia de migrantes con 1,6 millones de venezolanos instalados ahí. Como ustedes se podrán imaginar, la cotidianeidad es difícil, muchas veces tienen conflictos, tienen problemas de encontrar un nuevo espacio, pero coexisten todos los días juntos. Y es por eso que justamente en la infancia se ha decidido desarrollar una nueva iniciativa. Es una obra de títeres para niños que habla de las arepas y el ceviche. Queremos ver cómo este tipo de iniciativas tal vez podrían sembrar la semilla donde se necesita para la integración. Veámoslo en la nota de Constanza Pérez. Migrar es más que salir de un país, es dejar el hogar, dejar las raíces, dejar una parte esencial de la propia identidad y la propia historia. Esa ha sido la realidad de millones de venezolanos que desde hace más de una década han tenido que partir de su tierra. Un país que creció gracias a la producción de petróleo, pero que llegando el nuevo milenio enfrentó una serie de crisis económicas y políticas que llevaron a un fenómeno de migración que solo fue escalando.
Y este quiebre se produce aproximadamente en el año 2015, que es cuando, de acuerdo a cifras del ACNUR, se produce este éxodo masivo de personas venezolanas que a mayo de 2025, según cifras precisamente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, alcanza a una cifra de 7.9 millones de venezolanos que han salido del país desde el año 2015. De esos 7.9 millones, 6.8 millones se encuentran en algún país de Latinoamérica o del Caribe. Uno de los principales destinos en el continente ha sido Perú, siendo Trujillo la segunda ciudad que más migrantes venezolanos ha recibido, albergando a más de 50.000 en el año 2022. Una región que es reconocida por su título de capital de la marinera, danza que mezcla influencias indígenas, españolas y africanas. Perú ha recibido comunidad japonesa, comunidad china, hay mucha migración, te decía también, pues eso, andina hacia las ciudades. Es cierto que, y de manera importante, y en el caso de Perú, en los últimos años pues, se han recibido 1.600.000 venezolanos que han llegado al Perú, ¿no? Y ahí es donde los desafíos de integración se producen, ¿no? Pero hay que siempre pensar que hay maneras, digamos, diferentes de abordarlo y de abordar esa integración socioeconómica, pero que la cultura también aporta a esa integración socioeconómica, ¿no? En Trujillo se encontraron dos culturas latinoamericanas, la peruana y la venezolana. El movimiento de poblaciones genera encuentros y va transformándonos, tanto a las sociedades de acogida como a las comunidades que llegan. Va enriqueciéndonos. Nos va ampliando el mundo y pienso que el arte, la cultura, las prácticas musicales, prácticas teatrales son un tremendo aporte para eso, para el encuentro, para la sociabilidad, para la convivencia. El encuentro de la arepa y el ceviche. De esa manera lo grafica Marifrancis Monjes, creadora de una obra de títeres que cuenta la historia de migración e integración venezolana de una manera dinámica. Inspirada en la historia familiar y la experiencia migratoria desde los ojos de su propia hija, Marifrancis cuenta los desafíos de adaptación que viven quienes llegan y quienes acogen. Mi hija tenía 5 años para ese momento. Nosotros no le preguntamos a ella, no le consultamos nada, simplemente le dijimos vamos a hacer un viaje que es muy largo y eso fue lo único que pudimos decirle a ella. Hasta llegar a esta bendita tierra del Perú que nos ha abierto las puertas, nos ha recibido. Y aquí también empezó una historia de adaptación para ella, ¿no? Como niña, tenía tan solo 5 años, pero aquí no solamente quiero hablar de la adaptación que ella tuvo que vivir siendo migrante, sino de la adaptación que vivieron también sus compañeritos cuando la reciben a ella en el colegio, en el salón. El uno del otro. Supongo que, bueno, nunca he probado una arepa, pero son interesantes. Y yo nunca he comido ceviche, aunque me da un poco de miedo que no esté cocido. Eso es exactamente de lo que trata nuestra clase. Aprender sobre nuestras diferencias y aceptarlas. Arepa y ceviche, te voy a invitar, cuenta la historia de Xiolimar, una niña venezolana que tiene un gran sueño, bailar, pero al ser un títere no puede cumplirlo. Cuando llega al Perú, uno de sus compañeros dice que la mejor comida es el ceviche, mientras que para ella es la arepa, pero ninguno de los dos quiere probar la comida favorita del otro, porque cada uno cree que lo suyo es mejor. Ella tiene como reto que superar las diferencias para poder lograr ese sueño. Entonces hay como un enlace mágico también donde cuando ella supera las diferencias, ella va a poder lograr su sueño. Finalmente es la maestra quien logra que ellos accedan a hacer esta prueba de la arepa con el ceviche combinado y ahí se dan cuenta ellos que es lo mejor que han probado en el mundo, que es lo más delicioso y que de ahora en adelante esa va a ser su comida favorita. Entonces un poco que se cuestionan de por qué no lo habían hecho con anticipación y ahora reflexionan lo maravilloso que es la unión de estas dos culturas, ¿no? Juanito, te invito a probar una arepa. Te va a encantar. Y yo te invito a probar ceviche. Es ácido, pero te va a sorprender. Con el apoyo del proyecto Tejiendo Culturas de UNESCO Perú, Marifrancis pudo llevar sus títeres y su historia a distintas salas de clases en Trujillo.
las clases y las aulas peruanas son clases de migraciones de distinto tipo, ¿no? Es un país donde la gente nace en sierra y baja a la ciudad o baja a la costa. Es decir, hay mucha migración interna. Los venezolanos no son los únicos migrantes, ¿verdad?, en un aula. Y es interesante porque lo que ha hecho ha sido generar justamente, y este proyecto de Arepa y Ceviche ha generado no solamente, digamos, esta reflexión sobre la migración venezolana, pero también sobre la migración, porque en media pues el número de niños que no han nacido en la ciudad donde está la escuela es muy elevado. Cuando el arte reúne a comunidades, se consigue un conocimiento más profundo del otro, ¿no? De lo que trae, de su aporte, para conmovernos en esos procesos de intercambio. El arte congrega, tiene esa fuerza para congregar, para generar imaginarios comunes y futuros. Una obra de títeres que, más allá de las risas y de la comida, lleva el mensaje de estar abierto a las diferencias, porque allí podemos descubrir que la integración es el camino. La arepa y el ceviche para mí representa lo siguiente. La arepa vendría a ser mi hija que nace en Venezuela y tiene que emigrar. Pero el ceviche es mi hijo que es nacido en Perú, el cual tiene nacionalidad peruana, y como me dijo un día mi hija, me dijo: mamá, si nosotras algún día nos vamos del Perú, el Perú nunca se irá de mí. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares y como siempre los queremos dejar invitados a reflexionar y profundizar sobre todos esos lugares y espacios donde tal vez podríamos hacer las cosas de una manera distinta. Hoy abordamos un tema árido, que es el mundo de las inversiones, algo que además nos es muy ajeno a los ciudadanos todos los días, porque además no mucha gente tiene inversiones. Sin embargo, comprender la inversión como algo más pequeño y atomizado, como esas decisiones que tomamos todos los días, como esos votos cotidianos cuando elegimos una forma de transportarnos, algo que comer o apoyar una causa en particular, como esa también es una inversión que hacemos distribuidamente en distintos proyectos sociales y ahí recibe un poder enorme. Es una manera distinta de mirar el mundo. A veces nos sentimos impotentes los ciudadanos de a pie, porque parece que las cosas nunca están a nuestra mano y sin embargo parece que una y otra vez la respuesta es que estamos equivocados. Tenemos la oportunidad de influir en la medida en que nos conectamos con otros, en la manera en la que salimos a la calle, en la forma en la que compramos nuestras cosas todos los días. Y tal vez de esa manera, tal vez de forma invisible, sí estamos cambiando el mundo. Nosotros los queremos invitar a ver los capítulos de Pares Impares que están en nuestra lista de reproducción, las redes de Corporación 3xI, CNN Chile, que siempre están transmitiendo estos mensajes para que puedan llegar a más personas. Y los invitamos a que ustedes también sean otro canal de reproducción de esta que esperamos sea una tendencia que permita darle la forma al país que queremos y soñamos juntos. Nos vemos pronto en otro capítulo de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.